Buenas noches. Gracias otra vez por acompañarnos en su programa de crítica ligera bajo la plataforma de La Bicha. En un programa más, esta vez de artes escénicas sobre todo. Vamos a estar comentando por qué el cine peruano no ha podido conseguir algún Oscar, cuál es la realidad del cine peruano. Tenemos buenas películas, tenemos de seguro muchísimas malas. Y bueno, en la producción está Jocelyn Fernández y es un placer que me acompañe mi gran amigo Orlando Martínez. Hola Cristian, ¿qué tal? Creo que este programa también sale un poco a colación con la comparación inevitable, ¿no? Que siempre hacemos de por qué otros países cercanos a nosotros, vecinos nuestros, sí han logrado conseguir algún Oscar o al menos una nominación decente. Ah, Recordemos que Perú, más allá de La Teta Asustada, una película muy buena, me parece también, con Magali Solier, más allá de esa nominación, no ha tenido mayores nominaciones al Oscar o, ¿por qué no, a otros premios importantes, ¿no? Mientras que, por ejemplo, Chile, que tal vez es el premio que más nos duele porque siempre andamos comparándonos con Chile, tiene ujú. un Oscar ganado inclusive por esta película, me ayuda Cristian con el nombre, es aquella mujer, me parece, ¿sí? Aquí en el 2017, El la gana en el 2017 gana, 2017. con- Sí, sí, acá la tengo. Acá en el 2017 gana con Una mujer fantástica. esta historia de un travesti en realidad, ¿no? De cómo es que un homosexual en sí asume pues la vida de una mujer a través del travestismo. Y es una historia muy rica, muy sincera, muy sensible también, que te ayuda a entender un poco el mundo, ¿no? De una persona trans en este caso. Y la película se llevó el Oscar, creo que muy merecidamente. Entonces, nos quedamos con eso. Chile tiene un Oscar, Argentina con El secreto de sus ojos, entre otras, me parece, tiene varias nominadas Argentina, donde está Darín hay una nominada, creo, y gana el Oscar finalmente con esta gran película, El secreto de sus ojos. Eh, Brasil tiene nominadas, una de las que más me han gustado a mí, pues Ciudad de Dios, creo que es una de las que más han visto seguramente, y otra que por ahí un poquito más antigüita que llegué a ver nominada al Oscar también es Central do Brasil, que es una película muy sensible también, ¿no? Entonces por ahí va, Cristian, un poco la idea de este programa, ¿no? ¿Por qué ellos tienen, sí, películas que nominadas o ganadoras, inclusive el Oscar? México, con Roma también, y Perú, a la justa es una nominación, ¿no? Bueno, sí, pero esto, para entender un poco, me acuerdo de 2009, me fui al cine a ver La Teta Asustada. No era el boom, ¿no? Con Magali Solier. Y fue un película que a mí me agradó porque dije, wow, es algo nuevo, distinto, nos acostumbraba a dar el cine peruano. Y dije, wow, sí, no, la podemos hacer. Pero unas semanas después, no me acuerdo bien, unos meses después, logro ver El secreto de tus ojos y dije, no hay forma, no hay forma, no hay forma de ganar con El secreto de tus Demasiado ojos. buena esa película. Era así, era la fórmula completa. ¿Cuál era la fórmula completa en estas cuestiones de producción? Aparte de lo básico, que lamentablemente vamos desarrollando, de una buena historia, ¿sí? Una buena historia, unos muy buenos actores, una gran conjugación de emociones, porque hay desde humor, suspenso, hay emoción, hay romance, hay hasta escenas un poco de acción en esta cuestión de en el estadio, por ejemplo, ¿no? Hasta fútbol, Y ya con eso. hay efectos especiales en tomas del estadio donde se ve increíble, etcétera, etcétera. Y hay un cierre buenísimo de la historia, un mensaje, etcétera, ¿no? Hay Entonces, frases icónicas, Cristian, o sea, eso ya te da un indicador de qué tan bueno ha sido el guión, ¿no? Con por esa frase supuesto, ¿no? icónica de Francella, bueno, el personaje de Francella cuando dice, Sí, sí, oye, un hombre puede cambiar para dar con el asesino, ¿verdad? Un hombre puede sí, sí. cambiar de matrimonio, un hombre puede cambiar de repente de De algunos hábitos, religión, ¿no? puede cambiar de Religión, habla de religión, puede todo, cambiar ¿no? de casa, puede cambiar de, obviamente, de hábitos de vestir, pero lo que nunca va a cambiar es de pasión, ¿no? Indicando pues que este chico, el asesino era hincha, ¿no? De un equipo, ¿no? Genial esta parte, por ejemplo, ¿no? Entonces era imposible batallar,
no era imposible batallarle. Acuérdate que el director es José Campanella, y ya José Campanella, en El hijo de la novia, que ya lo Ya había hecho estaba con Darín nominado, ya había también, sido con nominado. Darín, que había sido nominada, ya había tocado, pues, ¿no?, las puertas del cielo, en una cuestión cinematográfica, y yo lo llevo un poquito a la Libertadores y al fútbol, ¿no? ¿Por qué no podemos hacerle frente a los otros equipos? En cuestión de cine es distinto, tendríamos que entender. Por cuestión del cine, a diferencia tal vez de otros espacios o de otras artes, necesariamente necesitamos hoy en día, sobre todo, tener un respaldo económico. Es decir, hace tiempo tal vez, ¿no? Al igual que en el fútbol, y por eso hago esta secuencia, hace tiempo cuando el fútbol no era tan profesional como ahora, el talento compensaba mucho. El talento, de repente, las habilidades o la maña que uno tenía compensaba. Lo mismo sucedía antes, ¿no? Tal vez no estábamos acostumbradas en las épocas de los 80 o 90 a grandes realizaciones. Entonces, caray, con un buen guión, un buen director, ¿no?, unas buenas tomas, muchas veces dejaban, no había efectos especiales, era imposible, y unos buenos actores, se podía, pues, sacar oro, ¿no? Pero hoy en día eso es insuficiente. Necesitas de todas maneras tener un respaldo económico que te puede dar desde tomas mucho mejor trabajadas, que es importantísimo, desde las bandas sonoras, que son muy importantes. Habría que entender que el 60% de una película es lo que uno escucha de esa película. La música, los sonidos lo hacen todo. Desde la fotografía, desde los vestuarios. Hoy día necesitas tener, si hago una película ambientada hace 20, 30 años, absolutamente todo, cuidar detalles, etcétera, y los efectos especiales, que quieras o no, son hoy en día necesarios, muy necesarios para competir. No digo hagamos una cuestión de Avengers, de Marvel, no, 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 en efectos especiales, no. Te doy un ejemplo, Relatos Salvajes, que habías indicado, y que había sido nominada también, justamente, y donde también está Darín, que cada vez que está Darín, pues no es un sinónimo de calidad, tiene pues un presupuesto amplio, hay efectos especiales, no son los grandes efectos especiales, pero de todas maneras están ahí, y o sea, no se puede, pues no puedes batallar, pues no, con de repente creemos que estos 500.000 soles, 800.000 soles, 1 millón de soles, no se puede, o sea, no, o sea, a menos, Igual, igual claro, es un poco debatible, amigo, porque o sea, es muy válido lo que dices, pero es un poco debatible cuando ha habido ejemplos por ahí importantes, ¿no? De películas con bajo presupuesto y que han terminado siendo un boom y han terminado, pues, recaudando mucho. Una de ellas, primera que viene a mi mente es El Mariachi, de Robert Rodríguez, por ejemplo, en los años 90. Creo que costó no más de 1 millón o algo así. Es más, menos, creo. Y pues ya sabemos que fue un exitazo, ¿no? Y que recaudó un montón, varios millones de dólares, y lo lanza Rodríguez, solamente un paréntesis, uno de los seguidores, hijos, podamos decir, de Quentin Tarantino, lo lanza al estrellato, ¿no? A Robert Rodríguez. Entonces, lo que tú dices es muy válido, es cierto, pero tampoco es que sea imposible, digamos, hacer una buena película con poca producción. La muestra es, de repente, mira, ya que me bromeabas hace un rato con La Boca del Lobo, por ejemplo, hablando de películas peruanas que han sido, me parece, relativamente buenas, aceptables al menos, porque yo sí tengo una opinión acá. Son pocas las películas que pueden ser consideradas de calidad en el Perú, hechas en el Perú. Por ejemplo, me hablaba de La Boca del Lobo. La Boca del Lobo tú la ves y es una película de bajo presupuesto, o sea, de hecho no ha habido una gran inversión, pero la historia, me voy a quedar con eso siempre, ¿no? La historia, el guión es muy importante, es básico. Si tú tienes una buena narrativa, una buena historia que contar y una buena forma de narrarla, pues entonces ya tienes prácticamente un 80% tal vez. A eso hay que sumarle, y acá sí te voy a sumar un déficit en la parte actoral, ¿ya? Y acá te voy a dejar tu opinión también un rato porque sé que tú tienes una posición muy, muy, muy definida respecto a esto. Pero particularmente me parece que la parte actoral en Perú a nivel de cine sí se ha quedado un poquito. Está tal vez ya recuperándose,
Y es que esta parte actoral en cine tiene mucho que ver con el director. Me explico, ¿no? O sea, tú puedes ser actores formados, buenos actores inclusive, pero normalmente acá en Perú los actores habían sido formados como actores de teatro, donde la performance es muy diferente, ¿no? Un poquito hasta exagerada, muchas veces poco real. La idea es proyectar emociones y entre otras cosas, ¿no? Entonces, en el cine es diferente. Tú tienes que buscar una actuación normalmente, una actuación muy natural hasta cierto punto. Y ese es un déficit que nuestros directores, porque yo me quedo con esto, el director es el encargado de decirle al actor, oye, me estás exagerando, corta, tienes que hacerlo de esta manera. El director es el encargado de hacer eso. Entonces, por ejemplo, ¿no? Nos vamos a La Boca del Lobo, una súper historia, tremenda historia, bien narrada y todo ello, pero por ejemplo, yo encuentro déficits en la parte actoral, salvo Gustavo Bueno, que me parece un súper actor, adelantado a su tiempo inclusive, porque es muy natural frente a las cámaras de cine y todo ello. El resto de actores, por ejemplo, incluyendo el protagonista, me disculparán, yo sé que muchos lo quieren a Toño Vega, pero no, me parece muy histriónico, exagerado, inclusive en algunos momentos. Entonces, me parece que ahí le quita, le resta calidad a la película. No sé qué opinión tienes ahí. Justamente, mira, yo sé, te digo, lo que tú me das es un ejemplo y de repente confirma lo que yo quiero indicar, ¿no? Ujú, A ver, cuando yo te hablo de presupuesto, yo no hablo netamente en efectos especiales. Por ejemplo, necesitas un buen director de cámaras, pues en Perú o en el extranjero no hay, y si necesitas uno bueno, así como un buen preparador físico, te va a costar. Necesitas un buen director técnico, un director de película, así como en el fútbol, te va a costar. Y así por el estilo. Necesitas un buen centro delantero y te va a costar. Un director de fotografía, habría que entender el proceso de cómo hacer una película, ¿no? El proceso de hacer una película usualmente son entre 5 o 4 fases, ¿no? La primera es la elaboración del guión, que no siempre se elabora, porque hoy en día los guiones son comprados muchas veces o están basados en libros, simplemente hay que adaptarlos. Un claro ejemplo es una película aceptable, yo la siento aceptable, que es La ciudad de los perros. Es una película peruana, ¿no? Con Mario Vargas sí, Llosa. El claro. guión ya está hecho. Entonces, vamos a la preproducción, que aquí es donde vemos pues, los actores, los vestuarios. Y te voy a dar un ejemplo con la película que voy a nombrar. Es una parte de planificación que demora meses. O sea, no es una cuestión de sentarse 2, 3 días y decir, ya, este va, este no va. ¿Y en dónde será? Rodamos acá tal día. No, hay que ver el clima, hay que ver las locaciones, hay que ver cómo adaptamos el guión, etcétera, etcétera. De ahí viene la producción, que es el rodaje, que wow, que aquí es donde se cambian mil de cosas porque a veces no se da, porque tú dices, esta toma la voy a hacer en un día y te demoras 3 semanas y no sale la toma, etc. Y de ahí viene la postproducción, que vendría a ser la digitalización. Eso sí que tener mucho dinero porque los programas de digitalización, la gente de postproducción, es la gente que va a hacer que se escuche muy bien, que tenga una buena imagen, una buena calidad de imagen, que se note esto, aquello, oscurecemos acá, alumbramos acá, animamos acá, etcétera, es una chambaza. Y al final viene la distribución, agencias de marketing incluso, donde a través de las relaciones, de la publicidad, colocan ellos, ¿no? La película y cómo la vendemos. ¿Cuál es la parte, ¿no? Entonces, ¿cuál es la parte del trailer que vamos a contar y que vamos a guardar? ¡Wow! Es toda una chambaza, en verdad es un proceso larguísimo. Pero yo te iba a dar un ejemplo pues, con poca producción, entre comillas, por ejemplo, sería Retablo, ¿no? Retablo es una película que creo que se hizo en Ayacucho, donde, y aquí yo te iba a decir algo, mira, el director Álvaro Delgado Aparicio, ¿sí? Fue debutante, ojo, Magali Solier se comió la película, así, no sabes, tremenda Magali Solier. Pero aquí viene lo otro, Junior Beja Roca, debutante, el coprotagonista, y Amiel Cayo, debutante. O sea, yo me acuerdo que el chico que sale de 14 años, justamente, creo, hicieron un casting de los chicos de la zona, con creo que alrededor de 500 chicos hicieron un casting, salió el debutante y la rompieron, o sea, es muy complicado, o sea, pocas son las películas que con un presupuesto ahí medio, yo digo medio, porque bueno, hay como 3 protagonistas, la toma es en Ayacucho, pero la gente no sabe que hay que llevar las mejores cámaras, los vestuarios hasta Ayacucho, pernoctar allá,
las tomas de apoyo que se dan, los paisajes, wow, es una chamba increíble. Y es prácticamente colocar un campamento allá a más de 2.000, 3.000 metros de altura y pasarte ahí una buena temporada y viendo esto y viendo aquello y los viáticos y la alimentación, no sabes. Por eso te digo, muy aparte de la cuestión netamente de mano de obra, ¿no? Directores, actores, hay un montón de dinero que se va y que nadie invierte de gratis, ¿no? Uno invierte porque quiere pues recuperar algo, pero en este ejemplo, yo sé que tú me dices que hay actores, estos actores brutalmente la rompen en esa película, que es muy recomendable, Retablos, la tienen que ver, está en Netflix, que debería, mínimo en Perú debería ser tendencia hace mucho tiempo, ¿no? Porque como peruanos mínimo deberíamos consumir algo nuestro, ¿no? Entonces, sí, hay déficits actorales, pero yo creo que por sector, mi querido amigo, por sector, o sea, yo creo que cuando hacemos películas y necesitamos caracterizaciones del sector A o B, ¿sí? Del sector comedia, tal vez, tenemos déficit. Pero si nosotros necesitamos gente del Perú profundo, caracterizaciones más regionalistas, ¿sí? Más populares, yo creo que ahí tenemos todavía actores que se rehusan, por Pietro Civil, por ejemplo, en Días de Santiago, hace un gran papel, y yo lo sigo considerando un muy buen actor. Yo creo que todavía tenemos ahí un cierto resguardo. El gran problema es cuando hemos querido hacer las comedias, estas locas que ya vamos a ir hablando, y lo que contratamos no son actores, sino gente de los reality, ¿no? O conductores de programa, ¿no? ¿Entiendes? ¿No? O comediantes, entonces, que no tienen una formación actoral y que se nota, pues, ¿no? Claro, igual hemos tenido tiros al palo, diría yo, ¿no? Hablando futbolísticamente. eh, Películas que han tenido calidad y por ahí han podido ser mejor consideradas. Viene a mi mente La Boca del Lobo, que habíamos mencionado hace un rato. El Día de Santiago definitivamente es una película diferente, al menos de lo que se venía haciendo en Perú en ese entonces, y permitió, ¿no? Sacar a Pietro Civile del anonimato, ¿no? Actorazo para mí también. Sí. Eh, Me parece que donde estuvimos cerca, más allá de La Teta Asustada, que de hecho es una gran película, Ujú. donde estuvimos cerquita y la crítica internacional hasta cierto punto lo reconoció fue con Bajo la Piel, esta película que filma también Pancho Lombardi, inclusive filmada cerca, por acá, por Chepén, por el norte peruano, cerca de Trujillo. Inclusive, como anécdota, te cuento que hay un par de conocidos ahí haciendo de extras, un par de docentes que conozco, hicieron de Es, extras es por ahí. un thriller, ¿no? Para la gente, ¿no? De los casos sin resolver, sí entiendo un poquito lo que pasó. Habría que indicar que Lombardi, por ejemplo, es un personaje en el cine peruano que debería tener una estatua, ¿no? O sea, debería tener, pues, ¿qué te puedo decir, ¿no? Un homenaje, pero en vida, porque Lombardi, en una tierra nada fértil, ha logrado, ¿no? Tener algunas películas que realmente son dignas no solamente de mirarlas, observarlas, sino de estudiarlas, ¿no? Tú me hablabas de Bajo la Piel, yo te pongo otra, Tinta Roja, que también me parece muy buena película. Con Giovanni Y, Siction, claro, y Lombardi, en verdad, en una época difícil, antes hacer cine era mucho más difícil. Acuérdense que hubo una ley recién del cine donde se baja. La gente no sabrá lo viejo que hemos sido, que se estrenaba una película en Estados Unidos y después de 3, 4 meses se estrenaba en Perú. ¿Ya? Así ocurría, o sea, no era así, ¿no? Y pues la piratería y todo esto, y Lombardi yo creo que ha hecho un trabajo formidable. ¿Ya? cierto, cierto. Te contaba lo de Bajo la Piel porque yo la considero un tiro al palo porque llegó a ganar el premio de San Sebastián, La Concha de Plata, como mejor película. Y hubieron inclusive actuaciones peruanas que fueron mencionadas en este festival tan Ujú. prestigioso en realidad, ¿no? Como la actuación de Diego Berti, que se robó la película hasta cierto punto, como el pseudo villano
de esa película, la actuación de Ruiz, que fue muy sólida también, y sobre todo la actuación del real villano, ¿no? Que termina siendo Gianfranco Obrero. Entonces, esa película me parece fue muy completa, muy bien contada. No somos de thrillers acá en Perú, es más, ya vamos a comentar un poco ese modo de crítica, entiendo yo también, de repente, el hecho de ir al facilismo de la comedia, y qué tipo de comedia, ¿no? Unas comedias, bueno, yo me adelanto, ¿no? Feas, ¿no? O sea, facilitas de repente de hacer, que tranquilamente mejor de repente invierto mi tiempo viendo el WhatsApp de JB o algo así. No dejan nada normalmente, salvo por ahí a Sumare, que la primera al menos tenía una dosis de originalidad en el tema del stand-up. Pero bueno, eso, otro tiro al palo por ahí, me parece, me ayuda si por ahí me estoy olvidando de alguna, es Contracorriente, que tú has mencionado, también, entre otras. Después, y bueno, me olvidaba también una película muy controversial, pero que se tuvo una buena inversión en lo que es producción, porque sabían que iban a recuperar el dinero, porque la gente se fue a verla en masa, que fue No se lo digas a nadie, película basada en el libro de Jaime Bailey, un libro que fue escandalosísimo en su tiempo, pero muy popular, muy vendido, y todos sabían que si hacían una película, pues obviamente la gente iba a ir a ver y se iba a recuperar el dinero. Entonces se invirtió mucho en esta película y los resultados no fueron malos. Tengo entendido también hubo algunas nominaciones, sobre todo en España, para esta película y reconocimientos, sobre todo a Santiago Maguil como el protagonista. Lombardi haría No se lo digas a nadie y también haría Pantaleón y las visitadoras, ¿sí? O Salvador del Solar y Angie Cepeda, pero Pantaleón sí ganó más premios, ¿no? A nivel de Europa y todo esto, pero aquí es donde vamos a entrar un poquito a la crítica y de repente qué es lo que está pasando con el cine peruano. Pantaleón y las visitadoras, que es una película que para mí yo siento es aceptable, no estará en mis 5 mejores películas peruanas, pero vuelvo a repetir, en una época difícil, ahí estaba Pantaleón. Entonces, todo el mundo que se tiró el rumor, por eso es muy importante, fíjense en las estrategias de distribución y marketing, de que salía Angie Cepeda semidesnuda, ¿no? Con los pechos al aire. Y todo el mundo quería, nadie quería perderse pues, ¿no? Esa escena, ¿no? Entonces, ahí comenzó un recurso que es usado, pero que lamentablemente en el Perú ha sido exagerado, ya, pues, ¿no? De coger una famosa, tomarle unas escenas, ¿no? Desnudas o semidesnudas y vender eso, y la gente va más por esa escena que la película, y sin importar si los actores, el arco del personaje, ¿no? La historia, como te digo, toda la calidad técnica que tiene en el cine se va a la borda porque solo se centran en esas escenas, ¿no? Y los directores que quieren hacer un poco de dinero o que necesitan eso, comienzan a abusar de ese recurso. Y había una época donde se llamaban a muchas vedettes, ¿no? O chicas reality, ¿no? Y la idea era esa, ¿no? Que salgan ahí, que se expongan en desnudos, semidesnudos, para que nos quedemos con eso y no con lo que hay detrás, ¿no? Claro, para poner en contexto un poquito lo que contabas, Angie Cepeda es una actriz colombiana que se hace conocida en el Perú por actuar en una telenovela, Riquísima ella. llamada Lucecita, con el galán de Diego entonces, Berti, ¿no? Diego Christian Berti. Meyer. No, Christian Meyer en realidad. No, no era con Diego, pero de ahí hizo otra con Diego Berti. Fíjate que es No, una historia aberrante. Que él la viola, no sé qué esa, que él la viola, la meten a la cárcel al pata y ella se enamora de su violador al final. bueno, esa sí no la tengo de radar. Lo que sí me acuerdo fue de Lucecita, porque fue un éxito, un boom. Todas las ¿Ya? noches la gente se prendía a las 8 para ver al galán de moda, ¿no? Que era Christian Meyer, le fue muy bien a Meyer en ese entonces. Y la chica, la protagonista que trajeron fue justamente Angie Cepeda, que pues muy bella y muy sexy, sobre todo, que una mujer muy sensual, causó una impresión, digamos, muy fuerte en los peruanos, y cuando la anunciaron como parte de la película, mucha gente fue a ver la película, de cierto modo, como tú muy bien decías, colgados de esta idea de repente de ver a Angie Cepeda, no en los trajes largos de virreinales, de lucecitas, sino más bien en prendas menores y por qué no desnudos de ella, ¿no? Cierto, cierto. Sí, sí. Así que, sí.
Ujú. Entonces, eso es un recurso que, por ejemplo, el cine burdo, pues, ¿no? Tosco de nuestras épocas ha usado y que lamentablemente nosotros como masa, ¿no? Como público, espectador, hemos pescado, hemos Yo caído en creo que eso. acá va un tema que tú habías mencionado, creo que fuera del aire, que tiene que ver con la cultura cinematográfica. Entonces, esto tiene que ver con la oferta y demanda. Quiero poner un símil de alguna manera. A ver, para empezar, yo creo que debemos empezar a ver el cine no como un producto televisivo, porque creo que mucha gente en Perú lo ve así, como una comedia más, como risas y salsa, para los que son más tíos, de repente, o como un WhatsApp de JB o algo No, así, o lo ven como pataclown, ¿no? listo, ok, más claro, como un pataclown, o si voy a ver cine dramático, entonces es como ver mi telenovela de repente mexicana. Y no es así, el cine es un recurso artístico, tal cual como la música, tal cual como la literatura, tal cual como el teatro. Entonces yo tranquilamente podría, por ejemplo, como idea decir, así como te enseñan apreciación musical, sería genial que te enseñen apreciación cinematográfica también. Creo que esto sería de cierta ayuda en el Perú. ¿Y por qué mencionaba esto? Porque creo que acá en Perú, a ver, los movimientos artísticos, más allá del deseo de expresar, que el arte va por ahí, se manejan con sentido económico también, siempre, por algún modo. Entonces, por ejemplo, yo quiero apoyar, yo productor, tengo dinero y quiero invertir en un cantante, yo me pongo a pensar qué tanto va a vender este pata o esta chica normalmente. Entonces, tiene lo que yo necesito para vender, para apostar e invertir mi dinero en esta persona. Lo mismo pasa con el cine. Entonces, estamos dentro de un medio cultural que no reconoce exactamente lo que es buen cine. Yo puedo hacer una película como tú me has mencionado, Retablo, por ejemplo, y no estoy seguro si la gente lo va a apreciar. Puede ser una película genial, puede estar gratuita prácticamente en Netflix, por ejemplo, y nadie la ve. Nadie la ve porque prefieren irse a ver productos como Asumare, por ejemplo, sin querer maletear ni ser mala onda, pero obviamente entre Retablo y Asumare hay una gran diferencia en calidad de películas. Y por ahí, para quien no capte la ironía, pues obviamente Retablo es una película de mucha más calidad, con mucho más mérito que Asumare, por ejemplo, en mi opinión. Entonces, por ahí va un poco el tema. Entonces acá lo que se están acostumbrando muchas productoras, Tondero, por ejemplo, una de ellas, es a invertir en lo que va a ser dinero fácil. Entonces, yo, por ejemplo, sé que Asumare me resultó la primera, que a mí me pareció una idea más o menos buena, no me pareció mala. Obviamente no es de las películas que van a estar nominadas al Oscar, no va a poder competir con El secreto de sus ojos, por ejemplo, o ni con La teta asustada, pero me pareció una película interesante en el sentido novedoso, ¿no? De un actor peruano haciendo su stand-up comedy, mezclándolo con su vida. Bacán. Yo me reí mucho, la verdad. Pero ya cuando empiezan a sacar las dos, tres, se notaba que simplemente era un tema de buscar la venta fácil, ¿no? O sea, ponle cualquier cosa a estos peruanos que igual van a asistir al cine. Así salgan molestos, ya me compraban el boleto y ya me generaron ingresos. Entonces, ponle cualquier cosa, porque al final de cuentas no interesa. ¿Cuánto tiempo Asumare 2, Asumare 3 estuvo en el cine? Semanas seguramente. Semanas. Yo ya ni me preocupé de verlas, la verdad. Esperé YouTube para ver un poco nada más. Pero, por ejemplo, ¿cuánto tiempo le dan a películas como La misma teta asustada, Retablo, Contracorriente? Creo que a la justa lo dejan una semana en el cine y de ahí ya la están cambiando, ¿no? Entonces, por ahí también pasa. O sea, no van a querer invertir en buenas producciones, en producciones de películas de calidad, con lo cual nos van a alejar de una posibilidad de premios serios, Oscar, Globo de Oro, por ejemplo, o por qué no San Sebastián, lo que mencionábamos hace un rato, si es que seguimos apostando nada más o invirtiendo en producciones que en realidad solamente son para generar risa fácil y hasta cierto punto, pues brindar un producto de baja calidad y que el espectador inclusive salga molesto, pero bueno, ya le hiciste, pues no, ya le hiciste ir al cine, ya le hiciste pagar un boleto y ya obtuviste de algún modo ganancia, ¿no? Creo que por ahí va un poco el tema. Sí, bueno, respecto a Sumare, no me pareció nunca una gran película, ni siquiera en comedia. El gran problema de Asumare es que ya había sido bombardeada para mí en la televisión, ¿no? Bastante había sido contada, te acordarás de las entrevistas de Jaime Bailey Jaime Bailey, sobre con todo, sí. Carlos Alcántara. Yo fui dos veces al stand-up comedy de Carlos Alcántara, entonces ya cuando venía lo de Asumare ya era como que, bueno, ya el chicle lo estamos masticando demasiado,
Y no, por eso es que... Pero yo quiero hablar bueno, de Tondero y de ese humor de su madre, que yo ya creo que es un humor muy, que ya ha saturado demasiado, ¿no? Hasta cierta parte es insultante, ¿no? Nos hacen ver muy tontos a los espectadores. ¿En qué Sí. sentido? Mm, Yo prefiero el humor donde no necesitas explicarme el chiste, donde me retas a ser un poco inteligente, a ir más allá, ¿sí? A de repente cogerme desprevenido, ¿no? Te acordarás del personaje Vuelvo del secreto de tus ojos, ¿sí? De Franchella, donde contestaba el teléfono de una forma peculiar, siempre, Ujú. ¿no? Entonces, es un humor que te coge desprevenido, que tú no sabes qué va a llegar. Prefiero eso a que un humor sobre ya dimensionado, sobreactuado, forzado y sobre todo aquí viene estereotipado. Que acogemos a Carlos Alcántara y tiene que estar sí o sí encasillado en Machín, cogemos a Carlos Carlín y tiene que ser Tommy, o sea, nos hemos quedado en Pataclown, como te decía, ¿no? Y de ahí nos salimos. Y, y bueno, como no tenemos esa cultura, como te digo, de ir más allá, nos cuesta. Sin embargo, yo creo que con el streaming, ahora con el acceso a Netflix, a Disney, ¿no? A Amazon Prime, yo creo que podemos ir mejorando. Hay cuestiones básicas que entender, ¿no? Toda película tiene tres actos, hay un clímax. Lo más importante no es la historia, por favor, dejemos eso. No es tan importante la historia, sino como decía, cómo se cuenta y sobre todo, cómo se construyen los personajes. Utilizamos mucho el recurso de la máquina de Dios, ¿no? El Dios Machine, que indica, muchas veces nos ha pasado a ver una historia y de un momento a otro, despertaron los poderes ocultos, de un momento a otro era el hijo del protagonista, de un momento a otro nos encontramos con el dinero que hacía falta y todo se arregla. No buscamos ir más allá, ¿no? Los personajes te van narrando a través un por qué van a actuar así, por qué más adelante voy a tomar esa decisión. Tienes que ir entendiendo y te reta a eso, a comprender. Yo no veo una historia que quiero que salve al mundo. Yo quiero ir al cine y quiero ver una historia linda y hermosa. Yo quiero ver una historia que me mueva en cualquiera de los aspectos, ¿no? Puede ser comedia, drama, suspenso, miedo, hasta acción, que me mueva. Y tú digas, wow, ¿no? Eso está chévere. Películas peruanas que te muevan, ha habido pocas, ¿no? Yo me acordaba, por ejemplo, de Juliana, no sé si tú te acuerdas, una antigua, ¿ya? ¿Ya? Juliana, que creo que fue en los finales de los 80, 90, no me acuerdo bien, que es una película que creo que te mueve, ¿sí? Peruanas, bueno, hay una que está en Netflix, que es Canción sin nombre, que me parece que es buena e interesante. No es la gran película, por eso que no llegó tal vez a las nominaciones al Oscar, pero no es la gran película, pero me parece que son intentos válidos, que están dados a no tanto, yo quiero una historia que empiece y que termine. Roma es un gran ejemplo, la película mexicana que gana el Oscar es un gran ejemplo de más lo que importa hoy en día es cómo te cuento, qué te quiero mover. A veces yo me siento en verdad en el cine de estas artes, me siento como un muñequito, ¿no? Porque ellos te colocan muy bien la música, la iluminación y te llevan a una parte, ¡prum! Te atrapan y es imposible que tú no reacciones a eso, o sea, es así, ¿no? Y esa es la magia del Claro. cine, ¿no? Es la magia del cine. Lombardi ha hecho más policiales, creo que hizo una mariposa negra, creo que hay una, no la llegué a ver, pero creo que con Mandiel Was, sí, con Melanie, no me acuerdo bien esta actriz. Eh, y Lombardi hacía por ahí un Melanie poquito Urbina, creo que policiaca, es. Melanie Urbina, periodísticas, por ahí Lombardi quería explorar algo distinto, ¿no? Y yo creo que eso es algo válido. Eh, Últimamente dicen que Magallanes es buena, yo no la he visto, Magallanes, con Salvador del Solar, dicen que es buena, sería interesante verla, y habría que también pedirle a todas las personas que ahí comenten y para que nos digan qué películas peruanas nos recomiendan, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que prometo no politizar esto, pero de alguna manera
el sistema en el que vivimos nos crea derroteros, ¿no? Caminos, rutas que a veces son inevitables de transitar. Por ejemplo, hoy día, no mencionaré nombres para no llevar esto por otro lado, veía la exposición de en un caso, un juicio famoso que está ahorita en boga acá en Perú, veía la exposición del fiscal del caso encargado de exponer y llevar a juicio a un político peruano, y era lamentable ver la exposición y la actuación del fiscal. Tengo un punto donde llegar, por si acaso. Me pongo a escuchar las frases o los discursos de dos empresarios famosísimos acá en Perú y que están postulando a la presidencia, y me doy cuenta que hay mucha limitación en realidad, bueno, en fin, mucha limitación en la parte de expresión verbal, por ejemplo, ¿no? Y ejemplos como estos vemos a diario, ¿no? Gente que tú llegas de repente y los encuentras en cargos o en posiciones de poder inclusive importantes, y tú dices, te quedas pensando, no digo con todos, ¿no? Pero en Perú sucede bastante, te quedas pensando y dices, ¿cómo llegó esta persona a esta posición? Y nos damos cuenta que estamos dentro de un sistema que no necesariamente premia al mejor. O sea, acá en Perú el tema de esta famosa frase de el meritaje en realidad no existe, o bueno, existe en muy contadas ocasiones. Y esto, creo yo, y esta es una opinión muy personal, ni siquiera tengo pruebas, pero me atrevo a pensar de que en el cine también se ve eso. Yo estoy seguro, y dando un poco mi explicación de por qué no estamos a la altura de sacar productos de calidad constante como Brasil, Argentina y Chile, eh, estoy seguro que hay gente que tiene muy buenas historias que contar. Estoy seguro que hay chicos y chicas que tienen mucho talento para hacer guiones. Hay chicos y chicas que quieren dedicarse a ser los Robert Rodríguez de repente de acá de Perú, que con presupuesto exiguo, con muy pocas cámaras, sin necesidad de cosas rimbombantes, crear una película exitosísima. Sin ir muy lejos, podrían ser los Alfred Hitchcock de acá de Perú. Alfred Hitchcock, por ahí, para quienes no conocen su filmografía, tiene una película, La Soga, que es genial. Simplemente utiliza dos cámaras, me parece, y todo lo hace en una sola toma. O sea, los actores se movilizan como en un teatro y no parece que estás viendo una novela todo el tiempo. Genialidad de Alfred Hitchcock, que no le costó, supongo que ni medio millón, ¿no? De dólares, menos tal vez. Entonces, estoy seguro que acá en Perú sí hay ese tipo de personas. Lamentablemente, si uno se pone a revisar, me parece que los chicos o chicas o hombres, mujeres que llegan a dirigir una película o a producirla, son personas que tienen toda la intención de repente, pero no necesariamente la calidad, no necesariamente el talento. Sí tienen los contactos, tienen de repente el dinero, tienen la persona que le apoya, tienen la familia detrás de ellos, pero no tienen la calidad que de repente tienen otros chicos que tienen menos recursos y menos oportunidades. Entonces creo que por ahí este sistema también eh, mata el meritaje también en la parte del cine. No es raro, pues, ¿no? Que en otros países sí surja gente contando historias interesantes, llamativas y todo ello, y acá no, ¿no? Bueno, en todos lados hay argollas, pues, ¿no? Y las argollas muchas veces pueden ser positivas incluso, ¿no? Pero bueno, en nuestro caso no nos ha ayudado mucho en esta evolución. Yo siempre diré, ¿no? Los actores que se valoran y se respetan buscan no encasillarse, no encasillarse, ¿no? Tal vez por ahí hay excepciones como Adam Sandler, que incluso siendo Adam Sandler dijo voy a hacer una película para demostrar lo mucho que sé actuar, Ujú, y ujú. se hizo un peliculón, ¿no? Esa Ah, del muy diamante, que buena. es buenísima. Pero acá no, acá al contrario, pareciera que los actores quisieran encasillarse y entran en la rutina de la comedia y del mismo personaje y del mismo estilo y de las mismas bromas y del mismo humor. Tienen que comer, pues, Y Cristian, ¿no? Esa sí, sería la pero respuesta, acá ¿no? es algo yo creo que también importante porque creo que el cine al ser un arte, yo creo que todo arte o toda obra de arte busca trascender, ¿no? Y de repente por ahí como que nos falta esa exigencia. Nosotros, oye, ya está bien, pero dame algo más. Caray. Uno, como director, como el artista, quiere trascender.
Y el espectador también, ¿no? Debería de buscar, ya, pero exigir, ¿no? En todo caso, exigir eso ya, la idea es, vamos a hacer una película tratando de entrar entre las 10 mejores, ¿no? O sea, A eso iba, con el tema de la oferta y la demanda. O sea, si la gente no fuese tan poco exigente y tan poco conocedora de cine, no habría tantas Sumare 2 y 3. O sea, a eso voy. O sea, la gente no consumiría tanto eso y de repente la gente que invierte en cine diría, ah, caramba, a este público tengo que darle algo de más calidad, algo que ellos realmente están pidiendo, historias que les hagan sentir, que les hagan emocionarse y no simplemente crearle un chiste banal y ya. Entonces, a eso me refería con que la oferta y demanda tiene que manejarse de esa manera, ¿no? La falta de cultura cinematográfica a nosotros mismos nos está matando, ¿no? Porque no somos mira, exigentes en el sentido de pedir un buen producto. en un mundo ideal, con el presupuesto que le dieron a la paisana Jacinta, el Chato Barraza hizo su película, Melcochita también hizo su película, con esos presupuestos, mira, iban y cogían el guión de El espía del Inca, que es un libro muy recomendable, El espía del Inca, y hacían una peli, ¿no? Algo así, ¿no? O sea, y lo demás, y no solamente lo digo por los directores de renombre, ¿no? Yo creo que hay que darle espacio, como tú decías, y yo daba una muestra de que hay actores que debutan, el mismo en Días de Santiago, ¿no? Pietro era prácticamente un novato en ser Desconocido, claro. protagonista, en ser un protagonista, ¿no? Entonces, se le puede dar oportunidad a mucha gente que yo creo que sí tenemos, como les digo, enfocados. Miren, Brasil se nomina tocando temas de favela, tocando temas de pueblo, ¿sí? O sea, Perú nunca vamos a hacer una cuestión, hagamos algo de superhéroes, no hagamos una cuestión, una película de acción, porque de repente requiere otro presupuesto, otro manejo, pero sí podemos hacer historias que toquen desde lo cultural, desde, digamos, desde nuestra esencia, desde nuestra identidad, desde nuestra historia, y creo que entrando en ese rubro, yo creo que podemos tener actores que puedan dar la talla, ¿no? Cierto, cierto. Sí, de hecho, acá, de hecho, tenemos riquísimo material histórico como para poder hacer películas con historias alucinantes, ¿no? Creo que por ahí lo que tú mencionabas va por ahí también, ¿no? Sino que estamos de repente apuntando un poco mal, ¿no? De repente apuntando, y un poco lo que te decía también, ¿no? O sea, esto también hay que entenderlo, o sea, los directores y los actores requieren también ganar algo de dinero, pues, ¿no? Y, por ejemplo, apostar, por ejemplo, se me ocurre, por una película donde se retrate pues el mundo de la corrupción en una empresa o la corrupción en el gobierno o cosas así. Es peligroso porque para empezar hay mucha censura porque chocar, por ejemplo, con ese tipo de historias, con el mismo sistema, por ahí te pueden generar inconvenientes. Y aparte de ello, la gente está muy interesada, muy poco interesada al parecer en resolver esos temas y por ende tu historia de repente no le van a prestar mayor atención, ¿no? Entonces, un poco por ahí se entiende, no se justifica, pero se comprende el hecho de que la gente consuma cosas tan sencillas. Pero ojo, Cristian, esto también viene pasando en otros lados, ¿no? La otra vez estaba viendo un comentario de esta serie llamada Big Bang Theory, no sé si las has visto alguna vez, de Sheldon y todo ello, y Bazinga. Bazinga, ¿no? Exacto. Y la verdad que voy a caer mal de repente con esto, pero yo he visto la serie, he visto toda la serie en realidad por diferentes motivos. No me desagradaba, ¿ok? O sea, para comer en lugar de leer algo, pues me ponía a ver la serie y bacán, o sea, me distraía. Pero a llamarla como muchos de repente una serie de culto, a extrañarla, no, 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 no. Yo notaba, por ejemplo, que muchas veces los chistes eran muy bobos, muy banalizados. Es más, hacían lo que muchas comedias de baja calidad hacen, ¿no? Con las risas que ponen, trataban de llevarte un poco a reírte de cosas que en realidad no eran graciosas. Entonces, eso, por ejemplo, me hace pensar que esa banalización del contar historias y del humor, por ejemplo, no solamente de acá, también se está dando en otros lados, ¿no? Entonces, bueno, habría que retomar por ahí algunas cosas que hemos estado mencionando, ¿no? sí, bueno, algunos consejos para mejorar
Nuestra cultura cinéfila, bueno, yo compartiré los míos. Yo lo que hacía era esperar las nominaciones al Oscar y a los Globos de Oro, que son muy buenos, los Globos de Oro sobre todo, y buscaba ver esas películas, ¿no? Las que estaban nominadas y los que estaban, y yo creo que eran recomendaciones buenísimas, en lugar de ir diciendo, oye, recomiéndame una película, recomienda otra película, no saben cuánta gente yo veo en las redes sociales, recomiéndame, recomiéndame. Tan difícil no es, ¿no? Ir a lo seguro, hermano, ir a los Globos de Oro o a los Óscares, que no quiere decir que solamente ahí están las mejores, ¿ah? Lógicamente que no, pero por ahí puede uno empezar. De ahí hoy día, como están las redes, tú ves tu película, y eso es lo que yo también un poquito hago, es buscar la crítica de esa película. Te ayuda muchísimo buscar la crítica, está en YouTube o algunos artículos que de repente te hacen ver esa película desde otras ópticas, ayuda. Y por último, saber un poquito cómo es el proceso de una película, indagar un poquito en el arte del cine, qué quiere decir tener una buena fotografía, qué quiere decir una buena banda sonora, el arco de un personaje, los quiebres de guión, hay puntos ciegos en un guión, etcétera. Esas cositas te van ayudando para ver una película desde un lado distinto. Dejo a Orlando Martín para el cierre de nuestra sesión de hoy día, y si quieren más temas de cine, por favor, ahí en los comentarios. También, me parece una buena medida, por ejemplo, lo que tú haces, ¿no? O sea, ir a las premiaciones y todo ello, porque ahí, de hecho, ya esas películas vienen respaldadas, aunque sea por un grupo de personas. De repente tienen sus intereses comerciales inclusive, pero ya es un acuerdo de cierta calidad al menos, o sea, vas a lo seguro. Otra cosa que yo diría, y de repente va un poquito en contradicción con lo que estoy diciendo, pero tampoco se guíen del todo sobre todo por los críticos que aparecen en todo lado muchas veces, ¿no? Los famosos sobrevalorados, ¿no? Que les encanta esa palabra, ¿no? Por llamar la atención, muchas veces sale una película y dicen, no, es sobrevalorada, en realidad es mala, y en realidad ni siquiera saben de qué están hablando. Eh, Cuidado también yo sugiero que ir y ver la película siempre, ¿no? No se dejen guiar por las tendencias. Por ejemplo, muchas veces la guerra comercial termina opacando y sobrevalorando, más bien, ahora sí vale el término, a una que otra película. Por ejemplo, la guerra entre Marvel y DC. Me votan, por ejemplo, cualquier película de Marvel y prácticamente viene con una seguidilla de comentarios positivos y de que esto y el otro. Y no está mal, tienen su lado bueno. Pero sale DC, que es la competencia, por así decirlo, y a mí siempre me llama la atención esto, ¿no? Sale esta película que recién han reestrenado, Batman versus Superman. Yo la veo y no sé, tampoco tan neófito en el cine no soy. Veo y no encuentro gran diferencia con la de Marvel. No encuentro de repente que sea mala necesariamente. Es más, me parece que Affleck hace un buen Batman, me parece a mí, honestamente. Y el Superman de Cavill no me parece malo. Está la Mujer Maravilla. Entonces, me parece que yo salí satisfecho, pero al otro día, primero empiezan desde Estados Unidos, obviamente, pero qué mala la película, muy sombría y no sabe actuar Ben Affleck. Ben Affleck no sabe actuar, ¿desde cuándo? ¿No? Y Cavill, que es un actorazo, y Cavill muy mal en Superman. Y yo, ¿qué película han visto? Y yo me doy cuenta que esto responde a intereses ya económicos, marqueteros, de matar, chancar a una empresa como DC en este caso y sobrevalorar en algún aspecto a Marvel. Entonces, cuidado con dejarse guiar del todo por las tendencias. Y lo último, busquen cine diferente. Eso es lo que yo les diría. No sé, no todo es Hollywood, pues no todo es Oscars, ¿no? O sea, está El bien. latinoamericano, sobre todo, ¿no? El Claro, latinoamericano tiene claro, muchísimo que puede aportar, el europeo también. claro que sí. Por ejemplo, no todos son los Oscars, obviamente son una medición de calidad importante, pero si tú quieres ampliar un poquito más tu horizonte cinematográfico, tener de repente herramientas para valorar una película en general, pues ve otro tipo de cine. Mira el cine, como bien dice Cristian, el latinoamericano para empezar, el buen cine latinoamericano, no Asumare, sino ver el buen cine latinoamericano que hay en diferentes países en sí. Y ver cine, yo al menos sí me fui un poco por ese lado,
por el cine europeo. El cine europeo tiene visiones muy distintas, está y muy independiente de Hollywood y todo ello, y encuentra su originalidad muchas veces en sus historias. Para muestra un botón, ¿no? Y lo dejo como recomendaciones si quieren. Historias de amor, por ejemplo, tú estarás cansado ya de ver la misma historia con Jennifer Aniston de repente y con, no sé, con Matthew Broderick de repente en el papel protagónico, ¿no? Y la típica persecución al final, y ella se va en su avión y él la persigue y termina dándose cuenta que él es el amor de su vida y ya no se va de viaje. Ya, ese es el típico, la típica historia hollywoodense. Y yo, por ejemplo, a mí mi historia de amor la encuentro, pero contada de otra manera, en una película como Amélie, por ejemplo, una película francesa de culto, de gran calidad, historia de amor. El mensaje es el mismo, pero contado de una manera mucho más rica, mucho más sui generis. Y sin ir muy lejos, si quieres una comedia romántica, ve a España y mira Cha Cha Cha, una película de amor, te mata de risa, pues una comedia de situaciones, pero romántica también. Nada que envidiar a una comedia, por ejemplo, de situaciones como las hay por montones en Estados Unidos. Eso sería mi tip para ir terminando. Cristian, y como bien decías tú, pues el cine es un tema que apasiona y seguramente más adelante podemos estar hablando, ¿por qué no? Inclusive de películas exitosas que a todo el mundo, por ejemplo, le gusta. Hay películas que requieren un análisis particular, un solo programa. Por ejemplo, me pongo a pensar en El Padrino, la película que O hay gusta mucho géneros, ¿no? O podemos hacer unos programas de género, también. ¿no? O hablar de Bélica, un de director masa, específico, por ejemplo. Si nos o ponemos a hablar de el Cuarón, trabajo, ¿no? si nos ponemos a hablar de Cuarón, por ejemplo, ¿no? Sí, sí. O Robert Rodríguez, a quien cité recientemente, o O por el qué de no, Quentin para Tarantino. Quentin a él le Tarantino, iba a ¿no? mencionar, ¿no? Le iba a mencionar a Tarantino, imagínense, nos va a tomar más de un programa. Entonces, genial, nos dejan simplemente su comentario, preparamos el programa y muy posiblemente en vivo para que ustedes también puedan acompañarnos, ¿verdad, Cristian? Bueno, eso sería todo entonces por hoy. Sí, nos encontramos en una próxima sesión, edición con nosotros en De Crítica Ligera. Por favor, denle like al video, comenten y comparten. Muchas gracias. Hasta luego.